Bueno, el primer presentar els convidats, s'ha presentat abans la Lídia, però, bueno, millor fer una mica de graduado en periodismo. No sabia que eres periodista com jo. Sí, n'he exercit molt. Ens vam passar al bando oscuro. Y a dirección de cine en la SCAC, ha dirigido los cortos La Puerta, seleccionado en Toronto, Preludi, estrenado en Huelva, I Don't Think It's Going to Rain, premiado en Málaga, Un soroll llunyà, y Beijing MGC01. Y está en vías de desarrollar su primer largometraje, 3 canciones, seleccionado en Bruselas Coproduction Forum y Avicide. Y presentaros también a Junji-san, Okay. Él es actor, bailarín y coreógrafo formado en Barcelona en danza, artes marciales y teatro. Hace 10 años que dirige y gestiona la Kermel Dance Theater como director, coreógrafo y productor. Ha establecido su carrera en Barcelona y ha hecho trabajos para La Pedrera, Sismógraf, Danza Metropolitana, Fira de Tárrega, pero además de ejercer de bailarín y de coreógrafo y dirigir sus propios trabajos, también trabaja dentro del mundo del cine como actor, como lo habéis visto, y bueno, ya nos diréis cómo os habéis conocido, cuál es esta conexión. Sí. Ya nos lo comentáis, pero la primera pregunta que quiero haceros, que he hecho sobre todo a ti, Adrián, que he hecho a todos los directores que han pasado por aquí durante estas 3 sesiones, es que supongo que no tu último trabajo, que este ya lo tienes muy visto y además es muy reciente, que es el que acabamos de ver, pero ahora que has visto tus 2 primeros trabajos, o casi los 2 primeros, con una cierta distancia, ¿no?, con los años, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Pues me han entrado mejor de lo que pensaba, o sea, yo pensaba, guau, no podré verlos. No, sí, sí, porque al final también creo que... Podeu parlar català, castellà, com vulgueu, sí, o sigui, vosaltres els mateixos. Com vulgueu, no? Però sí que els temes, al final, no? Vull dir, ara que he rodat ja una mica més, sí que veig que el tema que més m'interessa, no?, és parlar de la identitat. I mira, el cicle, no? Identitats es diu des de diferents maneres, no? I crec que sent curts els 3 molt diferents, no?, a nivell de gènere, de tipus d'estètica, al final parlen de coses molt similars, no? Personatges que se senten sols, no?, o alienats a la seva societat, o en un context que estan en un entorn que no se senten compresos, no?, i que al final que això seria el nexe, no?, dels projectes, i amb això encara, òbviament, no?, com que vull seguir explorant aquest tema, sí que em sento, no?, identificat amb aquests projectes més antics. I per què aquesta interculturalitat? Per què la Xina? I la Xina, bona pregunta. O per què Àsia, no? Perquè sé que també tens un curt allà que parla del Japó. Sí, realment a mi el cinema asiàtic sempre ha estat la meva font d'inspiració, tant a nivell estètic com a nivell conceptual, no? També les idees, no?, del buit, no?, els ritmes que té, i els meus directors preferits són tots quasi asiàtics. I a dir veritat, el del cinema xinès ha estat més una casualitat, perquè jo quan vaig escriure Meiying havia de ser un curt japonès. Llavors, què passa? Que aquí a Barcelona hi havia molt pocs actors i actrius japonesos. Llavors vaig decidir fer un càsting dual d'actors xinesos i actors japonesos. I finalment vaig trobar la Jinjin, que està molt relacionada amb el Festival Nit de Vic, que tenim allà també el director. El Quim Cruselles. El Quim Cruselles. Era l'últim moment, Sí, no? I llavors ella encaixava molt bé amb el paper i vaig decidir reescriure de zero la història, no?, ambientant-la més en un context xinès, també estèticament. I per fer aquest curt xinès vam anar al Festival Nits, que de fet va col·laborar amb el projecte, i molt poc després em van donar la beca per poder anar a Xina a rodar l'altre. Llavors van ser com 2 caramboles que em van connectar directament més amb el cinema xinès que no amb el japonès, i a partir d'aquí vaig descobrir que realment m'interessava molt seguir aprenent de la cultura xinesa, i que al final també els meus amics, no?, que vaig anar fent més propers tenien molt més que veure, no?, o sigui, eren d'origen xinès i no d'origen japonès. Llavors, al final, de manera natural, he anat trobant aquest camí. Ja que parles dels teus amics i has assenyalat directament el Junji, no? Com us coneixeu? Sí, que te'n recordes. Si heu fet coses abans junts? De fet, és l'actor amb qui més he treballat a la meva vida, i de fet he rodat més en xinès que en català, que també és una cosa curiosa, no?
Ens vam conèixer perquè jo estava a tercer de l'escola de l'ESCAC i em van encarregar un exercici de classe que era rodar una cosa imitant l'estil d'un director. I a mi, de pura casualitat, em va tocar un dels meus directors preferits, que és Wong Kar-wai, i vaig haver d'escriure i rodar. A més, me'n recordo que dic, no només vull rodar l'estil, sinó que vull fer com ell ho fa, no? Llavors no tenia guió, vaig localitzar primer com fa ell, em posava ulleres de sol per la nit, no?, per rodar. Intentar una mica posar-me en situació de... És un director que sempre va amb ulleres de sol. Sí, i vaig intentar això. I llavors el vaig trobar amb ell de càsting i ell va ser el protagonista del curt, que es diu Bittersweet Memories. I sí, va ser el nostre primer projecte i a partir d'aquí hem rodat 3 cops més junts, que era la videodansa a l'anunci de perfums. I sí, és que alguns l'han vist, aquestes coses. Sí, i un soroll llunyà, per tant, sí. Lo de Vic, el Festival de Vic. I lo del Festival de Vic, l'anunci del Festival de Vic, vull dir que sí, que hem tingut col·laboracions i al final ja som amants professionals. Aquí estamos. Junji, parlant d'un soroll llunyà, n'hi ha alguna cosa que ressona amb tu, la història del personatge que has fet? Suposo que és la pel·lícula, la pregunta típica, però és evident que és una pregunta que s'ha de fer, no? N'hi ha alguna cosa de tu o no n'hi ha res, o no assembleu en res? Bueno, podria presentar-me ara. I tant, perquè la veu que escolteu, aquesta veu telefònica, la tenim aquí, que és la mare del Junji. Que és la primera vegada, em sembla, que ha vist la pel·lícula. Què li ha semblat? Más vergonyoso. Oh, pero ¿qué te ha parecido? Pregúntale, ¿qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y su hijo está bien? Único catalán, lo entiendo mucho. ¿Su hijo está bien o no? Perfecto. Perfecto. Doncs la veritat és que al principi del projecte es va plantejar d'un inici com a documental. Evidentment amb la investigació que l'Adrià va fer sobre el Delta, etc. Però, clar, llavors després es va hibridar en un gènere com documental... Docuficció, etc. Llavors, havien certs temes i conceptes de la vida personal del protagonista que estan inspirats o són realment de la meva vida, però hi ha altres com que estan dirigides perquè funcioni la història. I què es pot dir que sigui... Es pot dir? Es pot dir. Pregunta... No, realment, tu, no? Sí, a veure, és un projecte que és com ell diu, no? Que realment un soroll llunyà neix de 2 factors, que és una trucada de la Xina, que jo amb l'I Don't Think This Going to Rain vaig guanyar un premi de la beca i el premi era tornar a la Xina. Llavors va venir el Covid i no vaig poder tornar mai, no? Que torno d'aquí un mes, ara d'aquí un mes torno a Xina a rodar un altre. Però per aquest impàs de temps que no podia anar em van dir, mira, com que em sap greu que no puguis tornar, et donem una mica de diners perquè rodis un curt aquí, a la teva terra, que només l'única norma és que surti arròs. I jo dic, vale. Dic, a més jo soc de la província de Tarragona i dic, ostres, rodar el Delta de l'Ebre, mai he rodat a la meva província, és el primer cop que rodo allà i vaig dir claríssimament, ho enfocarem al Delta de l'Ebre i molt poc després, o abans, no recordo l'ordre, vaig tenir un cafè amb ell i vam començar i em va explicar aquesta història de si tornar a Xina, que començava a ballar-te pel cap, em va parlar dels seus avis. Llavors dic, ostres, podria ser molt interessant portar-te de temporer al Delta de l'Ebre i que a través de tocar l'arròs amb les mans puguis connectar, o no, amb els teus orígens, a veure què passa. És una pel·li que la vam rodar, no hi ha guió. Cada nit jo em tancava una mica allà a l'habitació i deia, vale, què tenim avui, què hem fet? Trucava als pagesos, ei, demà què fareu? Sí, demà anirem a obrir les aigües, no sé què, vale. Llavors dic, vale, doncs mira, demà farem una escena aquí, mirar d'això, i anàvem mirant què tenia i què no tenia, i a partir d'aquí anava veient si faltava alguna peça, que llavors l'afegíem. I es va anar fent
es va anar fent així, va ser una pel·lícula molt divertida de fer, no? Perquè era totalment una manera de treballar que no havia treballat mai i que vull seguir treballant. Inesperada. Inesperada, sí. Sí, ningú sabia què passaria i quan vaig acabar dic, no sé si tinc cap pel·lícula, o sigui, dic, no sé què tinc. Teníem 12 hores de rodatge, això sí. I sí, i el muntatge va ser el trencaclosques de guió, no? de poder treballar. Com arribeu a aquesta família del Delta? I com us integreu? O sigui, va ser fàcil, no va ser fàcil? Va ser molt fàcil. Com ens vam trobar? Jo vaig anar 2 caps de setmanes al Delta a recuperar mi periodisme, que a més tinc allà una amiga de la carrera de periodisme. Vaig recuperar i dic, vale, anem a entrevistar a Rossers. Llavors vaig anar allà, vaig fer com molta... Vaig liar tothom tècnic del Delta, que m'enviessin whatsapps de pagesos, la cambra rossera, la diputació... M'ha passat i al final vaig trobar com a 9 persones que estaven disposades a que els entrevistés. Llavors me'ls vaig dividir en 2 caps de setmana i vaig anar allà, que a més eren de ciutats diferents, era com un road trip, no? I m'asseia amb ells, els coneixia, parlàvem sense càmeres ni res, i de cop deia, ostres, aquest està molt sindicalista, aquest, potser per la pel·li no ens ajuda aquest tema, o aquest, ostres, és supertímid, no, o aquest té un fill, això m'agrada, perquè serà algú de l'edat. Vale, m'ensenyeu com són els camps d'arròs, llavors clar, també havia de jugar en quin espai, i va ser com un càsting, i vam trobar aquesta família que m'agradava molt aquest això, que tenia un fill de l'edat seva, un dels pagesos, i també que ells tenien els camps a l'illa de Buda, que l'illa de Buda és un terreny protegit que no hi pot entrar la gent. Només els que tenen terreny allà, que cada cop hi ha menys famílies, i de cop va ser un privilegi. Els cavalls que heu vist són cavalls salvatges, que estan allà, és tot natural, i el que deies de com ens vam integrar, ells ho van posar molt fàcil, és veritat, però jo crec que també la clau és que érem 4 persones de rodatge, o sigui, vam rodar un càmera, una noia de so, un de producció i jo, no hi havia més gent. Amb 4 persones vam fer la pel·li i el Junji, òbviament. Llavors era com l'excursió, anàvem amb una caravana, bueno, no caravana, amb una furgoneta, i, bueno, eren unes colònies, no? Sí, A descobrir. a descobrir. Junji el diu, ostres, anem al Delta i toques l'arròs i no sé què, no sé quan, i a veure si es produeix aquesta connexió. Hi ha un moment que m'agrada moltíssim, que no sé si està ficcionat o si va passar de veritat, que és que estàs parlant amb el pare en l'invernadero, y le digo, la familia es importante, el mantener las tradiciones, el saber de dónde vienes, y tú dices, sí, bueno, cuéntanos. Jo crec que té a veure justament amb la identitat, sobretot perquè sóc nascut a València. Llavors, clar, el fet de no tenir molt de contacte amb tota la comunitat xinesa i no haver crescut en un ambient totalment asiàtic, crec que fa que aquesta connexió tingui una influència occidental molt important. Llavors, clar, el fet de no tornar amb la meva família a Xina, potser no establir tant de contacte amb la meva família, potser fa que hi hagi una distància que s'ha de descobrir si s'escurça o no. Llavors, jo crec que la família és un tema que sobretot crec que en la cultura xinesa és com que ha de ser molt present, però d'alguna manera no ho està com potser hauria de ser per ser xinès. Has descobert alguna cosa, llavors? Moltes. Ha sigut molt interessant, sobretot per com el tema del negoci familiar en relació a l'arròs i a l'agricultura i sobretot el tema de l'herència quan parlem de les famílies xineses, ostres, el fet de poder proveer perquè luego, cuando seas mayor, poder devolverlo. Llavors, és potser una mentalitat que d'alguna manera també em fa una dualitat en la meva personalitat i en el meu creixement. Ahí estàs. Ahí estamos. Ahí estamos. Senyors, que això és per vosaltres també. Aixequeu la mà.
dubtes, preguntes, curiositats... Us ha agradat la trilogia aquesta? Mira, endavant. Hola. Hola. En la primera película, Mein, no entiendo qué es la cosa blanca. Lo que hay en Parece arroz, pero no sé. Sí, no es arroz, aún no quería hacer pelis de arroz, pero no, la idea era como hacer como una idea de nieve, pero que pareciera artificial, ¿no? Entonces, que no pareciera nieve de verdad, entonces lo hicimos con, no sé con qué lo hicimos, como sal, creo que era sal gorda, sí, era sal gorda, ¿no? Entonces me gustaba como este ambiente así más distópico de como que el mundo estaba cubierto de blanco, ¿no? Que después también el corto de Medellín también es un corto que juega mucho con los colores, ¿no? Con el rojo, el verde y el blanco. Es muy Wong Kar-wai. Sí, ahí estaba muy inspirado por Wong Kar-wai, ¿no? Y un poco por Park Chan-wook también, a nivel esteticista, ¿no? Pero... Y el tema del blanco, pues claro, era un color negativo, ¿no? Entonces que el color estuviera todo teñido de blanco, ¿no? También como en Asia, ¿no? También es color, ¿no? de la muerte, ¿no? Muchas veces. Entonces lo llevaba ahí. También es verdad, también te tengo que decir que es un corto que hicimos con muy poco dinero, entonces también había cosas que sí que es verdad que queríamos conseguir que no podíamos, y entonces pues buscamos como sustitutos más baratos, ¿no? para hacerlo, ¿no? Y al final pues lo de la sal gorda nos daba este elemento de que tú lo miras y no estás seguro qué es, ¿no? Es nieve, no es nieve, es sal, es arroz, ¿qué es? No sabes qué es y esto te genera un poco de incomodidad, ¿no? Seguramente. ¿Y por qué mundo blanco? ¿Qué significa? Sí, básicamente fue el código que elegimos, ¿no? O sea, fue estos tres colores que a mí me funcionaban y cada color le asigné una cosa, ¿no? Y el color blanco para mí en esa película era como todo lo negativo, ¿no? Toda esta institucionalidad, ¿no? De este mundo burocrático, de estas sonrisas, de esta madre, este santuario, todo lo malo, ¿no? Entonces, de golpe que el mundo estuviera blanco es que no había esperanza, ¿no? Y que estaba todo apagado, ¿no? Y cuando lo que tendría que ser es un mundo rojo, ¿no? Que es cuando ella también florece, ¿no? Como el pétalo de rosa. Sí. Gracias. De nada. Gracias a ti. Venga, ánimo, ¿alguna cosa más? Josep, perdón. Quería preguntar sobre la música. He visto que habías compuesto también, creo que era no sé si era en el primero... El primero, la canción de que canta ella. Y antes ha comentado el tema del ritmo y de cómo estaba influenciado por el cine asiático y bueno, quería preguntar un poco sobre el tema de la música y cómo influye la música en tu proceso creativo y también en la cuestión del ritmo, de los cortometrajes. Sí. La música, claro, yo también hice música de pequeño durante muchos años, entonces es algo que me ha ayudado mucho de manera seguramente más pasiva que activa, ¿no? Es decir, en montaje sobre todo, de tener un ritmo, ¿no? En los cortes o no tener cortes, ¿no? No es algo que piense mucho de manera, ¿no? Decir, voy a pensar ahora cómo será, ¿no? Entonces la música sí que me ayuda mucho sobre todo para dar tono, ¿no? Para acabar de redondear las escenas. También, claro, en la segunda, por ejemplo, no hay nada de música, ¿no? Que era algo también, ¿no? Que quería mostrar como algo mucho más objetivamente, ¿no? También iba a un país que es la China, que era muy primera vez, tampoco creía tener ningún derecho yo de retratar a los chinos cuando yo no soy chino ni me he pasado allí más de un mes. Entonces, por eso también los grababa más desde lejos, ¿no? Lo que me dejaran entrar, y no había música para edulcorar momentos, ¿no? Era simplemente lo que veía desde mi perspectiva. Pero en el primero sí, en el primero le decía antes a Junji que estoy muy contento, es una compositora de Hong Kong, que ahora está trabajando en Hollywood con Harry Gregson Williams. Entonces es una chica con mucho talento y la música, la primera, acababa de salir de Handmaiden, que me gustó mucho, de Park Chan-wook. Entonces una de las referencias era la música de Handmaiden, que también es muy característica, y también había visto recientemente de Paul Greenaway, el cocinero, el ladrón, su mujer y el amante, ¿no? Entonces también el código de color y el tipo de música también estaban influenciados por esta peli. Y en la última de sobre Llunyà tuve una compositora china y está muy influenciada la música que hay por Jia Zhangke y Más allá de las montañas. Y sí, es como queríamos que pasara a ser una música, la primera canción que solo sale a la mitad de la película, ¿no? Empieza a sonar músicas,
que es de una guitarra, ¿no? Que es como un elemento más español, ¿no? Y cómo se va transformando, ¿no? Con algo más chino la música, ¿no? Y como su interés, ¿no? También por volver a China, ¿no? Y cómo él se va transformando por dentro, era un poco mi idea de jugar la música así. El títol del segon club... Everything is going to rain. Sí. Me inspiré en el día de hoy y me equivoqué. No, el título... Que ho diu l'àvia, no? Sí, ho diu l'àvia. I al final plou. I al final plou. Jo amb els títols soc molt dolent. Molt dolent. O sigui, és com em costa molt, però després estic molt content dels títols que surten, però és un procés que em torna molt boig. El primer, Meiying, mira, dic, doncs Meiying. Però els altres dos... Clar, i també rodava sense guió, òbviament el segon que és documental, llavors vaig veure aquesta frase que deia ella i gràcies a trobar això em va com ajudar en muntatge de també trobar la història, no? Al final, de dir, ostres, plou, no plou, doncs anem a veure si això a nivell conceptual podem explicar coses, no? I al final amb aquest títol volia dir, no?, que totes aquestes expectatives que té l'àvia, de lo que creu que passarà amb el net, de lo que ha de passar en la societat xinesa, no? Pues que ara ja no va així tant, no? I de cop hi ha aquesta petita nostàlgia, no?, cap al passat i de mostrar com una Xina més tradicional i una més occidentalitzada, com és la del net, no?, que està treballant en una companyia internacional. Llavors el títol crec que ho reflexava així. I Un soroll llunyà també vaig tardar mesos, vam acabar el rodatge, no tenia títol, teníem el tall de muntatge, quasi no tenia títol, és com, ostres, com li podem posar això, no? I llavors al final va venir. Sí. Yo tengo preguntas para dar y vender, pero... Curiosidades... Jo t'anava a preguntar els cavalls, però ja ho has dit. Els cavalls, sí. Yo quiero saber de dónde sacaron. ¿Fue improvisado lo del chiste del mosquito y...? Sí, totalmente improvisado. No hay... Este señor nos salva la película. Sí, no, es que no había guión. O sea, esto es cada mañana los arroceros iban a este bar. Entonces yo era malo y decía, Juni, despiértate muy pronto que tenemos que ir a rodar. Porque él se va a dormir muy tarde, como dice su madre, ¿no? Se va a dormir a las 7 de la mañana a veces. 4. O a las 4. Entonces le decía, tienes que levantarte a las 5:30 hoy. Y vamos al bar muy pronto. Y sí, y era muy divertido este señor. Claro, él no formaba parte de la película porque no es de la familia, ¿no? Pero yo lo veía que estaba mirándonos, ¿no? Y de golpe cada vez estaba más cerca, ¿no? Y al final miro y está sentado al lado, ¿no? Y explica el chiste, ¿no? Y claro, allí rodamos esto en San Carlos de la Rápida, en el Delta, y allí era como muy... Claro, nunca nadie había ido a grabar nada, ¿no? Y entonces decían, que sois los de Alcarrás, ¿no? Y yo, no, somos de Alcarrós, ¿no? Pero no somos nosotros, ¿no? No, ojalá, ellos tienen 3 millones de euros, nosotros 3.000 euros, que faltan unos ceros, ¿no? Pero fue divertido y tenía un grupo de WhatsApp que se iban diciendo, mira, están ahora por ahí, no sé. Entonces, bueno, pues fue un rodaje muy amable. Sí. Y la gente allí muy predispuesta, ¿no? a rodar. Al final, nuestra intención era, ¿no?, grabar también... a mí también lo que cada vez me interesa más, ¿no?, es como grabar la realidad de aquí, ¿no? Que aquí hay muchísimas personas de origen chino que hablan catalán y poder verlos que hablan catalán, que no son camareros, ¿no? Y poder tener personajes de todo tipo como nuestros amigos, y esto no lo vemos en el cine catalán español, ¿no? Es todo muy estereotipado. Entonces me interesa mucho como encontrar este vínculo, ¿no?, de lo que a mí me gusta de la cultura asiática y china sobre todo, con también de dónde soy yo, que soy de aquí, ¿no? Y poder contar este tipo de historias que existen y que no las vemos. Sí. Como curiosidad, para entender un poco el proceso, que aquí aparece quizá 30 segundos de una conversación en la comida, pero quizá estábamos 45 minutos comiendo y teniendo una conversación. Entonces de ahí, mediante montaje, o la comida familiar del final estuvimos 2 horas. 2 horas y sale 1 minuto. Sí. Entonces es como, claro, es como coger lo
las cosas, ¿no? Que sirven y sublimarlas, ¿no? Así, ¿no? Y claro, ahí la comida familiar, los arroceros no entendían nada, decían, pero venid a comer con nosotros, que no coméis. Y nosotros sí, después dice, dejad este momento y venid y después ya lo haréis. Y yo digo, pero es que esto es lo que me interesa. Que no, y no lo entendían, ¿no? Y de golpe, claro, nosotros muertos de hambre, veíamos ir comiendo todo el arroz, ¿no? Y decíamos, paella cada día, que era el running gag que yo quería, y le decían, ¿qué haremos hoy? Yo digo, tenéis que hacer arroz cada día. Que es más divertido. Entonces probó las paellas, las 3 paellas, y yo probé 2 por suerte, una no, pero había gente que no, del equipo que no probó, entonces que nos guardaron un trozo, ¿no? Pero comíamos después, ¿no? Y esto no lo entendían, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí en el...? 6 días. Sí, fue mi rodaje, no mentira, casi fue mi rodaje más largo que he hecho nunca. Rodé una vez 7 días, pero sí 6 días ahí, muy intensos también porque claro, nos interesaba mucho a nivel de luz y de sonido de los animales, cómo se despiertan, cómo se van a dormir, la salida del sol, la puesta del sol. Entonces era un rodaje que empezábamos muy pronto, rodamos justo hace un año, en mayo del año pasado, y nos levantábamos muy pronto y nos íbamos a dormir muy tarde. Entonces a veces dormíamos en mediodía, eran horarios muy extraños, porque en mediodía el sol era más duro, era más fea la imagen, ¿no? Y teníamos que adaptarnos a la rutina de la naturaleza. De hecho, el rodaje se retrasó 1 mes y 1 semana porque estaba lloviendo y eso hacía que no se podían preparar los campos. Entonces y yo en junio rodaba otro corto y era como, ¿qué está pasando, no? Se juntarán, estábamos sufriendo, ¿no? Y de golpe la semilla no llegaba allí porque había la guerra de Ucrania, entonces era como no están llegando y decían, es que quizá no podremos sembrar, ¿no? Y nosotros necesitamos que se siembre, ¿no? Y el último día sembraron y era, ostras, ¿no? Y claro, veíamos estos campos tan grandes, ¿no? Yo el primer día cuando llegué y lo vi les dije, ¿cuánto tardáis en sembrar esto, ¿no? ¿Cuántos días tardáis, ¿no? Y dicen, esto 20 minutos. Y yo digo, ostras, tenemos que poner las pilas, que no podemos repetir nada, ¿no? Y ahí como, venga, ay, ya está acabando, vamos al otro lado, ¿no? Y era como, fue muy divertido aprender todo el proceso. Yo tengo una tesis doctoral de siembra de arroz en agua, en seco, de flamencos, de pesticidas, de Unión Europea, que me preguntadme lo que queráis. No, a Johnny, entonces lo de las botas, ¿por qué te dice el hijo que no puedes llevar las botas? Era una broma que queríamos... Ponte las botas. Ponte las botas y entra, que sabes que no tienes que hacerlo, pero... Hay un vídeo de making of mío con botas, que mi familia no se paraba de reír, que estoy yo con botas en el campo y es que no se puede caminar, te caes, porque tienen esta forma y la tierra pesa tanto que no puedes levantarla, la bota, y te quedas como arenas movedizas. Entonces, si estás con el pie, no. Y realmente, ostras, es súper suave esa arena, está tan trabajada que cuando... Pues también yo me metí también ahí con el cámara a grabar, no estábamos ahí de lejos, todo cerrado. Y era muy suave, era como, ostras, qué masajito aquí, se estaba también. Y después cuando volvimos a Barcelona era, no quiero volver nunca a Barcelona, o sea, me quiero quedar a vivir en este santuario natural que era súper tranquilo, era... De hecho, yo empecé el rodaje enfermo y me curé. La escena, o sea, aparte de trabajar con Junji en otros sitios, en otros cortos, ¿lo escogiste también por el tema de ser bailarín y artes marciales? Porque me parece que la última escena preciosa, la coreografía que él hace en el campo de arroz, no sé si esa coreografía es tuya o cómo surgió eso. El bailar es improvisado, así que no hay ninguna coreografía, es simplemente bailar por la escena que pide... ¿Qué coordenadas te dio entonces? Es decir, él te dijo una serie de cosas, porque es muy... O sea, es muy revelador ese momento del baile. Es revelador total. Entonces te tuvo que dar unas coordenadas para que tú hicieras esos movimientos. Bueno, durante todo el proceso, en teoría el personaje se expresa a través del movimiento. Entonces es lo que dice, ¿no? Que le ayuda a descargar emociones y que no recuerdo si ya fue hacia el final que lo rodamos, pero bueno. El baile sí, fue como la mitad final del rodaje, tipo el cuarto día, yo creo que fue. Sí, lo del baile, básicamente, claro, o sea, era algo que aprovechamos para el proyecto, ¿no? No fue el punto de partida del baile, sino como, vale, el punto de partida es todo el tema con la abuela, ¿no? Y de volver a China o no volver a China, pero ostras, es bailarín, obviamente esto lo cogemos
y lo utilizaremos para crear este personaje, ¿no? Entonces lo de la danza sí que estaba desde guión a nivel conceptual de que tenía que salir, ¿no? Entonces por eso por las mañanas hace esto sí que estaba, que teníamos que grabarlo, pero lo que es los movimientos en sí de la danza eran improvisados, o sea, realmente no había ninguna dirección de si tiene que hacer así. Quizá en algún momento decíamos, ahora nos acercamos, ponte las manos más tipo por la cabeza, queremos tener tu cabeza con el cielo, ahora algo más de pie. Sí, pero a nivel de sentimiento. Sí, no, a nivel de sentimiento sí que sabíamos desde antes del rodaje que era el clímax de la película, eso sí. Pero además con el paso de los días sabíamos que el personaje tenía que descargar toda esa frustración, etcétera, entonces ya lo sabíamos, pero al menos emocionalmente. Pero en cuanto a movimientos, etcétera, no... Sí, lo que es la coreografía sí que fue improvisada, pero el momento estaba planeado. Sí. Sí. Adelante. ¿Llegaste a enseñarle a bailar al chico? No. Por no decir que este chico es tan vergonzoso que al estreno no quiso venir. No ha visto ni ver la película porque es súper vergonzoso, que no lo parece nada. Y todo el rato decía que lo hacía mal, interpretativamente, así que imagínate si le digo de bailar. Bien. Sí, lo de bailar, no, pero fue muy emocionante en el DA, ¿no? Que vinieron toda la familia de arroceros menos él, ¿no? Entonces yo lloré al final, o sea, fue como, ¿no? Regalarles, ¿no? Lo que ellos nos dieron, ¿no? Y fue muy bonito como que ellos que no pertenecen al mundo del cine, no frecuentan estos eventos, ¿no? De golpe pues que vieran, ¿no? En una pantalla a ellos mismos y que al final también es un recuerdo, ¿no? Para ellos y su familia, ¿no? De lo que es, porque la siembra en agua que hemos visto ahora ya no la harán nunca más, este año hacen en seco. Entonces es como la última siembra en agua que probablemente harán de su vida. Entonces es como bonito porque todos lo están dejando de hacer, porque es más efectiva y más económica sin el agua. Y es bonito, ¿no? de que lo tengan, ¿no? También como recuerdo. Nos quedan 10 minutos, o sea que un par de preguntitas más. Sí. En el segundo corto no entendía nada de lo que grababa. Exacto. Cuéntanos el segundo. Lost in Translation, me puse Lost in Translation el día antes de ir a China y eso de I don't think it is right. Pero ¿cómo encuentras a esta abuela y al nieto? ¿Cómo los conoces? Yo esto, la beca sí que nos dio a elegir un tema. Mi tema era un restaurante de cocina tradicional, como tema, tipo, harás de un restaurante, claro. Te vas por la calle y te encuentras a 50 restaurantes, ¿no? Y entonces yo iba con una traductora y la traductora contactó en este pueblo tradicional con este restaurante que parecía que estaban dispuestos a que pudiéramos grabar allí. Entonces fui allí con ella y conocí a los dueños, que no salen en la película, que son la generación del medio. Los padres de él, ¿no? Que se hablan de ellos. Claro, pero... se habla de ellos, pero no salen y fueron súper majos, muy agradables, pero no eran cinematográficos. Entonces no había ahí una historia. Entonces me dijeron, pero hay, mi madre es la fundadora de este restaurante. Y yo digo, ¿y dónde está? Y dice, vive en Shanghái. Y yo, vale, pues podemos conocerla. Y dice, sí. Entonces fuimos a Shanghái a una casa de té y allí conocí a ella y vino con su nieto porque viven juntos. Y claro, ya los vi juntos, que parecen, ¿no? Totoro. Y eso lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿no? Tipo, eran muy bonitos juntos y tienen una ternura súper bonita y digo, ya está, o sea, ellos como pareja funcionan muy bien. Y luego los entrevisté por separado y vi que había este conflicto, ¿no? de la tradición, del restaurante y fue como, vale, aquí hay una película, la película son ellos, no es tanto el restaurante, no es tanto esto y rodé esto con el poco tiempo que teníamos ahí, ¿no? Que fue muy express, fue un reto y por la intuición de lo que creía que pasaba, claro, ahí no había equipo, era una traductora y yo solo, y yo estaba con la cámara siguiendo lo que creía que pasaba a nivel de su emoción, de sus gestos no verbales, ¿no? Y luego en las traducciones decía, madre mía, no hay nada aquí, tampoco hay una peli, ¿no? Y en el montaje también pues encontramos esta historia. Sí, sí. Soy un poco kamikaze porque como ruedo sin dinero me lo puedo permitir, ¿no? Hablando de dinero, si hay algún sponsor de todo. Sí, porque lo podemos decir, ¿no? Podemos adelantar ya, es la última pregunta, y podemos adelantar que Un Soroll Llunyà
tendrá... Venga. Una secuela. ¡Bien! Sale mañana en New York Times la noticia. ¿Tiene una secuela también con Junji? Sí, que la secuela es ir a China a que conozca a su familia. Entonces la idea es que mi primera peli larga, mi primer largometraje, se llame Longchuan, que es el pueblo de donde vive la familia, y pueda rodar ese encuentro, ¿no?, con él y su abuela, y a ver también sin guión, sin entender nada de lo que dicen. O sea, que vais a China ahora dentro de un mes. Ahora voy a dentro de un mes Vale. a rodar otra Tú cosa. no. Un mes no. En un mes se nos lanza todo encima. No, sí, en un mes yo me voy a China a rodar otra cosa, a rodar un otro corto con esta beca, luego vuelvo y la idea es que el año que viene ir a China a rodar esto. El largo. El largo, sí, en abril, mayo, que obviamente no nos darán ninguna subvención porque no se apoya este tipo de cine aquí, pero nada, buscamos sponsors. Aprovechando el año del dragón. Aprovechando el año del dragón, Que ¿no? seguramente nos traerá mucha fortuna. Claro. El año que viene es el año del Es el dragón. año del dragón, es el gran año, Longchuan quiere decir manantial del dragón, el personaje suyo plantearemos que está preparando una coreografía. O sea, que vamos a conoceremos a la abuela. Sí, conoceremos a la abuela. Esperamos. Sí, Esperamos. Esperamos, sí, y esta es un poco la idea de irnos ahí y poder hacer esta película también con equipo de 4 o 5 personas, equipo reducido, poco dinero, pero mucha ilusión y ganas de enseñar otro tipo de cine también que tenga el sello de aquí, ¿no? De que podamos ver eso. Y otra película intercultural. Otra película intercultural. Sí. Estoy aprendiendo chino, os lo prometo. Claro, adelante. El segundo película, ¿qué ciudad sí? En Shanghai, la primera escena de la casa es en Shanghai y después en Zhujiaojiao. ¿Dónde está? Que está muy cerca de Shanghai, que es una ciudad de canales, sí. Y allí es donde era la abuela y tipo esto, a hora y media de Shanghai, así, pero muy cerca. Sí. Adelante. No porque quiera, no porque no ofrezca sponsor, pero es muy caro. Dice, no sé si es porque quiero ser sponsor o no, pero es muy caro. Es muy caro, depende. Todo es bienvenido. Estamos barajando un presupuesto ideal de 200.000 euros. Pero tenemos también versiones de presupuesto más ajustado. Pero nos gustaría cobrar por primera vez en la vida también. Que ser actor y director es una profesión. Es una profesión de riesgo. Y si queréis saludar a esos dos protagonistas también de la próxima peli. Sí. ¿A quién? Mi hermano mayor. El hermano mayor que está ahí detrás, Junji. ¿Dónde está? De pie. ¡Eh! Él es el hermano con un trabajo seguro. Exacto. Es el que mencionamos de por qué está preocupada mi madre. Entonces... Claro, está preocupada por ti, pero no por él. Porque él tiene un trabajo seguro, lo de ser artista no... Sí, y su madre saldrá en persona, ¿no? Es como Diane de Twin Peaks, que finalmente sale, ¿no? Como revelaremos, ¿no? Esa voz a quien pertenece. Bueno, pues... Estamos preparados. Pues os deseamos muchísima suerte. Ya sabéis dónde estamos. No pasa nada. Esto es como ir al cine con los indios, que también hablan mucho. O sea que ya estamos acostumbrados. Nada, dar las gracias, Adrián, muchísimas gracias por venirte de Madrid, ahora te tienes que ir corriendo. Junji, muchísimas gracias también por acompañarnos. Lidia, Chescu, Fundación Instituto Confucio por abrir las puertas a hacer este cine club. De nosotros desde Cine Asia, pues encantados como siempre, y sobre todo pues al público, y espero que os haya gustado. Id a las encuestas que antes lo ha comentado Lidia, por favor, para decirnos si os ha gustado, si no, este ciclo que hemos hecho distinto a otras cosas. Y bueno, que se haya llenado la sala, que es súper bonito, ¿no? Ver salas llenas también para este tipo de cine, ¿no? Y nada, yo ahora me tengo que ir muy corriendo, pero si queréis decir alguna cosa por redes, me encontráis y os respondo de nada. La última película me ha tocado sensible. me ha tocado la fibra. Gracias.
Nos quedamos con eso. Sí, sí.